grados. Voy a platicar con el consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ciro Murayama. ¿Cómo está, doctor Murayama? Qué gusto saludarle. Buenos días. Al contrario, el gusto es mío, Martín. Muy buen día. Gracias. ¿Cómo va, consejero, el proceso de fiscalización que ha hecho el Instituto Nacional Electoral a las campañas de quienes contendieron por algún cargo de elección popular el pasado 5 de junio? Pues en su fase más intensa, porque ahora estamos justamente revisando el conjunto de la información que presentaron partidos y candidatos. He de decir que de los 8,200 candidatos, un 95% presentó sus informes, nos faltaron 400 que fueron omisos y pues ellos serán directamente sancionados. Del resto, lo que tenemos son cargas en nuestro sistema integral de fiscalización, que es un sistema en internet donde, bueno, en línea, donde ellos van cargando sus operaciones y van dando cuenta de los contratos y nos presentan facturas, en fin, el conjunto de sus ingresos y gastos. Son 122,000 pólizas en las cuales pues hay evidencia de cómo gastaron, qué contrataron, quién les depositó, quién les aportó dinero, a qué cuenta bancaria, y eso es lo que estamos analizando para ver que efectivamente se trató de ingresos lícitos y que no hubo gastos excesivos, que se respetaron los topes de campaña. Nosotros no solo trabajamos con los dichos de los partidos, sino que además desplegamos a lo largo de las pasadas campañas, pues trabajo de campo, monitoreamos espectaculares, gastos de propaganda, asistimos a los mítines para ver pues si había templetes, equipos de sonido, movilización de gente, transporte, camiones, etcétera, etcétera. Además, solicitamos información al sistema de administración tributaria para ver qué proveedores facturaron con los partidos, acudimos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para conocer las cuentas bancarias de estos actores políticos, y toda esta información se cruza para llegar a conclusiones. Lo cierto es que si bien el 95% de los candidatos cumplió, lo hicieron pues en extremis al final de prácticamente el periodo que tenían para presentar la información. En la última semana y en el periodo que se les da de audiencia, cuando responden a los requerimientos, a las observaciones de la autoridad, cargaron en este periodo final, digamos, el 70% de sus operaciones. Quiere decir que a lo largo de la campaña, como lo fuimos nosotros haciendo el conocimiento de la opinión pública, cargaron poca información, es decir, incumplieron con su obligación de ir reportando en tiempo real sus gastos y no te esperaron hasta el final. Eso dificulta la fiscalización, pero no la impide, y por supuesto que toda esta carga tardía de la información pues va a ser sancionada. Correcto. A ver, de todos los que presentaron, de este 95% que sí presentaron, aunque sea al final del periodo, su informe de gastos, sus ingresos, etcétera, ¿cuánto tiempo se tardan ustedes en tener ya una resolución? Es decir, ¿hay algún plazo que marque la ley o tendrán ustedes el tiempo necesario? No, pues la ley nos da unos plazos muy acotados, porque ahora, Martín, a partir de la reforma de 2014, la propia Constitución contempla que una posible causa de nulidad de una elección es el rebase de tope de gasto de campaña. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las conclusiones de la fiscalización deben estar antes de que los tribunales califiquen una elección. Así que la ley marca mes y medio, poco más de 40 días después de celebrada la jornada electoral, para que presentemos nuestras conclusiones. Así que el próximo 14 de julio, es decir, dentro de 15 días, se van a presentar al Consejo General del INE las conclusiones, los dictámenes y las resoluciones de pues más de 8,200 candidatos. Estamos en un trabajo pues a plazos fatales y con un volumen de labor inmenso, porque hay que presentar conclusiones por cada uno de los 8,200 candidatos. No hay lugar en el mundo, no hay país
primero, que fiscalice a todos los candidatos. Segundo, que lo haga con tanta celeridad. Y tercero, que tenga sanciones como las que presentamos nosotros. Si revisamos cómo se controla el dinero a la política en el grueso del mundo, pues las conclusiones se presentan años después de celebradas las campañas. México es el país más exigente, lo cual pues, a mí me parece que está bien en términos de rendición de cuentas a los actores políticos. Claro. ¿Qué sanciones contempla la ley, por ejemplo, primero para los 400 omisos que no presentaron este informe y segundo para quienes, habiendo presentado el informe, a lo mejor se detecta que sí rebasaron topes o que presentaron facturas apócrifas o que al cruzar los datos se vio que hay algo irregular? ¿Qué sanciones contempla la ley? Bueno, el rebate de topes puede implicar para un candidato ganador que se le anule el triunfo. Correcto. Eso lo tienen que determinar los tribunales electorales. Nosotros, como autoridad administrativa, pues ponemos sanciones económicas. Lo que estamos sistemáticamente sancionando es la omisión. Podemos llegar a imponer hasta un 20% del tope de gasto de campaña para algún candidato omiso, y después por cada operación que se retrasa, pues también ponemos en su reporte ponemos un porcentaje del gasto de esa operación para inhibir a los partidos que retrasen la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, pues, sobre todo nosotros tenemos a la mano la sanción económica y queremos que sea una sanción económica, pues no cómoda. No queremos afectar la vida de los partidos, pero tampoco facilitar, condescender con la omisión en su obligación de rendir cuentas oportunamente. Correcto. Bueno, pues seguramente que para el 14 de julio ya tendremos un informe final, doctor Murayama, y estaremos pues en condiciones de saber cómo se presentaron estos datos y también pues qué va a pasar con los que de plano pues no presentaron su informe, ¿no? Así es. Nosotros lo que ahora tenemos es este inmenso volumen de información. Son más de 122,000 operaciones. Además, nosotros tenemos más de 17,000 evidencias de gasto en espectaculares, actos de campaña, en fin, y estamos cruzando esta información. Entonces, ya tenemos identificado el volumen de la información. Ahora vamos a verificar qué tan verídica es la información que presentaron los partidos, y eso, en efecto, en un par de semanas lo conocerá la opinión pública. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por darnos un corte muy breve de cómo va el tema de la fiscalización, y estaremos pendientes en 2 semanas al informe final. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Martín. Un saludo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Es el doctor Ciro Murayama, que es consejero del Instituto Nacional Electoral.